Vamos a empezar, vamos a hacer una pequeña revisión. Me han pedido que haga una revisión de la parte de cirugía de emergencia. Hemos incluido algo de urología para que recuerden un poco. Eh, bueno, dice, el adenoma de próstata inicia su formación en la zona, puntos, y el mayor porcentaje de carcinoma de próstata se forma en... Entonces, el adenoma de próstata va a corresponder a lo que es la hipertrofia prostática benigna, ¿no es cierto? Un aumento del volumen, una hipertrofia de la glándula prostática. No por el hecho de que sea adenoma significa que es una neoplasia. Recuerden, para ser neoplasia tiene que ser adeno-CA, ¿no? Adenocarcinoma, como lo dice acá abajo, ¿no? Entonces, el adenoma prostático tiene su mayor incidencia en formación. Generalmente los adenomas o la hipertrofia prostática benigna se va a generar en la zona central de la glándula prostática. La glándula prostática, como ustedes saben, tiene 5 lóbulos, ¿no? Anatómicamente está formada por 2 lóbulos laterales, un lóbulo anterior, un lóbulo medio y un lóbulo posterior. Cuando hacemos el tacto rectal, ¿no? El que va a estar en contacto con la pared anterior del recto va a ser el lóbulo posterior, ¿no? Generalmente el asiento de este tipo de hiperplasias en el adenoma de próstata va a ser a nivel central, ¿no es cierto?, hacia la luz de la uretra. De ahí que la mayor sintomatología de una hiperplasia o prostática benigna, una hipertrofia prostática benigna, perdón, va a ser la de retención urinaria. En cambio, las neoplasias tipo adenosea de próstata van a tener crecimiento más periférico, hacia la periferia, hacia la cápsula que va a envolver a toda la glándula. Esta división de lóbulos solamente es embrionario fetal, ya que en la etapa adulta se va a distinguir 2 segmentos o hasta 3 segmentos, ¿no? Un segmento que es glandular, ¿no?, con pequeñas glándulas que van a estar en contacto con la uretra, a nivel de la uretra prostática, y alrededor de esta porción glandular va a estar la porción muscular, fibrosa muscular, ¿no? Y a la periferia la cápsula. Es en esta zona donde se van a generar la mayoría de las veces los adenocarcinomas de próstata, ¿no? Entonces, el adenoma de próstata o la hipertrofia prostática benigna va a tener localización central, sí, ¿no es cierto? Y el mayor porcentaje de carcinoma, o sea, adenocarcinoma de próstata, se va a formar en la zona de transición, no, es en la zona periférica, ¿no es cierto? Entonces, el adenoma en la zona periférica, no, hemos dicho en la zona central, ¿no es cierto?, hacia la luz de la uretra. Entonces, es al revés, ¿no? Central adenoma y periférica en la próstata. Perdón, en el carcinoma. Fibromuscular, estructuralmente, como les decía, la próstata la vamos a dividir en 3 segmentos, ¿no? Un segmento medial hacia la luz de la uretra, que va a ser glandular, luego otro fibromuscular hacia la periferia y su cápsula. Entonces, fibromuscular no, porque es la zona periférica donde se va a generar la mayoría de las lesiones neoplásicas, ¿no? De transición, sí, el adenoma se va a presentar en este tipo en esta zona, es la zona de transición entre la glandular y la fibromuscular, ¿no? Y el mayor porcentaje de carcinoma de próstata se presenta en la zona periférica, ¿ya? Entonces, por ende, el tacto rectal viene siendo desde lejos el primer método diagnóstico para descartar las neoplasias de próstata. Sobre todo la induración, el aumento de volumen. Se dice que cuando uno usa tacto rectal y sospecha de neoplasia de próstata, tiene que palpar, igual que estaría palpando la apófisis mastoides, ¿no? Como la apófisis mastoides. Así, esa consistencia tiene. Entonces, el adenocarcinoma tiene localización central, sí, y el mayor porcentaje de carcinoma de próstata está en la zona periférica también. Entonces, acá la respuesta sería D o E. Es central el adenoma de próstata y periférica el adenocarcinoma. Entonces, tenemos 2 respuestas, ¿ya? La D, esto hace referencia a la central y esto es a la periférica. Muy bien. Se postula como factor etiopatogénico de la hipertrofia prostática benigna, ¿no? Se dice que tiene un componente hormono dependiente, ¿no? Al igual que la neoplasia del cáncer el adenocarcinoma de próstata, ¿no? Tiene algunas células que son hormonodependientes y otras células que no son hormonodependientes. Por ende, el tratamiento no simplemente
va a finalizar en la castración quirúrgica o el uso de algunos ah, medicamentos que bloqueen la secreción de esas hormonas, como la folícula estimulante o el LH, ¿no?, en los varones. Ahora, se postula como factor etopatogénico de la hipertrofia prostática benigna. ¿Alta frecuencia de relaciones sexuales? No, ¿no es cierto? Aumento de los estrógenos tiene que ver mucho con el aumento de los andrógenos y sobre todo en su forma activa. La forma activa de los andrógenos es la dehidrotestosterona, ¿no? Esa es la forma activa en la cual se va a generar el aumento de esto, va a generar un aumento en el volumen de la glándula prostática. Aumento de progestágenos, no. Cuello vesical estrecho y retención de la orina, tampoco, ¿no? Entonces, retención de hidrotestosterona, ¿no?, que es la forma activa libre de los andrógenos a nivel circulante, ¿ya? Entonces, esta es la causa o el factor heterogénico más importante. En realidad no hay asociación, ya sea con procesos infecciosos, número de relaciones sexuales, inicio de relaciones sexuales, nada. Tampoco la hipertrofia prostática benigna está en relación con el carcinoma de próstata. O sea, el adenocarcinoma de próstata no tiene nada que ver con la hipertrofia prostática benigna o el adenoma de próstata, ¿ya? No es que la hipertrofia prostática benigna genere carcinoma de próstata, no. Tiene este inicio diferente, otra etiología. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes alteraciones no se asocia habitualmente con el adenoma de próstata? No se asocia habitualmente. La infección urinaria a repetición puede haber, ¿no? Sus pacientes a veces generan retención urinaria, como habíamos dicho, y esta retención urinaria va a generar una reflujo vesicoureteral. Cuando se va a presentar este tipo de problemas vamos a tener tres fases, igual que una insuficiencia cardíaca, ¿no? Primero se va a generar una fase de compensatoria, que va a ser la fase en la que el músculo detrusor va a generar contracciones vigorosas para vencer la resistencia a nivel de la uretra prostática. Generalmente pasa asintomático el paciente, para luego pasar a una fase clínica. En la fase clínica ya vamos a tener la sintomatología. La primera sintomatología va a ser la retención y el retardo en el chorro, disminución del chorro miccional y el retardo en la micción. Van a ser los dos síntomas típicos en estos pacientes. Y luego finalmente la fase de descompensación, en la cual ya va a haber retención urinaria, ¿no? Incluso puede haber hidronefrosis, ¿no?, porque los uréteres que desembocan en la vejiga pueden ser colapsados por la hipertrofia que va a generar los músculos detrusores a nivel del trígono vesical, ¿no? Entonces, asociado a infecciones urinarias puede haber formación de cálculos vesicales algunos, ¿no?, retención urinaria, como ya hemos visto, uropatía obstructiva, creo que es la primera causa de uropatía obstructiva bilateral en los adultos, ¿no?, y afectación extracapsular. Habíamos visto que la zona periférica no se afecta en la hipertrofia prostática benigna. Lo que se va a alterar es precisamente la zona central, ¿no es cierto? Muy bien, entonces no hay afectación extracapsular porque la periferia va a ser asiento de cáncer de próstata. Y el tipo más frecuente es el adenocarcinoma. Adenocarcinoma, ¿por qué? Porque es una glándula, ¿no es cierto? Recuerden, glandular, cilíndrico, cúbico, adeno-CA. Si es piel o epidermoide, perdón, o es escamoso o es espinocelular, ¿no es cierto?, en epitelio estratificado plano queratinizado, ¿no? Entonces son los dos tipos de tumores, tenemos adenocarcinomas o escamosos epidermoides o escamocelulares, ¿no? El escamoso es de epitelio plano, obviamente. Entonces, uno de los siguientes fármacos debe su eficacia terapéutica en el tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata a la inhibición de la directa de la enzima 5-alfa reductasa. Bueno, el tratamiento de la hipertrofia prostática benigna puede ser médico y obviamente quirúrgico, ¿no? Desde el punto de vista médico, generalmente se prefiere el procedimiento quirúrgico, ahora con las famosas resecciones transuretrales, obviamente dependiendo del tamaño de la glándula prostática, pero inicialmente esos pacientes que no tienen aumentada la glándula pueden beneficiarse de este tipo de tratamiento, pero finalmente siempre llegan al tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces tenemos inhibición de la 5-alfa reductasa.
Entonces, ¿quiénes nos inhiben? Generalmente producen disminución de la glándula, del tamaño de la glándula prostática. El etinilestradiol no, ¿no es cierto? Es un análogo hormonal que no se utiliza para estos fines, sí se utiliza para manejo, por ejemplo, de las amenorreas o, bueno, ahorita me voy a ver. El finasteride, ¿no? Es un inhibidor de la 5-alfa reductasa que se utiliza en estos pacientes, ¿no? El leuprolide, por ejemplo, es un análogo de la hormona del crecimiento, ¿no? Que va a tener aplicación para otras patologías como el cáncer de testículos, pero no en la hipertrofia prostática benigna, ¿no? La terazocina va a ser un bloqueador alfa-adrenérgico, ¿no es cierto? Juntamente con el prazosin lo que van a hacer es relajar la musculatura uretral y del detrusor de la vejiga, generando la eliminación satisfactoria del paciente, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de medicamentos: aquellos que van a disminuir el volumen de la glándula prostática, dentro de ellas la 5-alfa reductasa, y aquellos que van a relajar la uretra, ¿no es cierto?, y el detrusor de la vejiga, ¿no? Son los alfa bloqueantes, ¿no? Dentro de ellos la terazocina. Muy bien. Entonces el finasteride está dentro de lo que son los medicamentos que inhiben la enzima alfa reductasa. La indicación para realizar cirugía endoscópica o abierta en el adenoma de próstata depende ¿de qué depende? ¿De la edad del paciente? No, ya habíamos dicho, ¿no? Depende del tamaño o el volumen de la glándula prostática. Y se dice, algunos libros dicen 60 y otros 50, es un promedio, centímetros cúbicos de volumen de glándula. Cuando son menores a 60 centímetros cúbicos, el paciente puede ir a lo que se llama la resección transuretral, o sea, el RTU, ¿no es cierto? Y con el RTU lo que se consigue simplemente es la resección o la exfoliación de las glándulas, perdón, de las células glandulares que se van a encontrar en la zona de la uretra prostática. Este tipo de procedimientos pueden ser reversibles, porque puede volver a crecer la glándula, puede hipertrofiarse nuevamente, y no es una forma de prevención o profilaxis para los cánceres de próstata, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que no se originan en la parte central, sino en la parte periférica. De ninguna manera la RTU va a generar lisis del tejido o la exfoliación del tejido prostático a través de la resección transuretral. De ninguna manera va a llegar hacia la periferia, pues no se logra este cometido, ¿ya? Simplemente es para mejorar la sintomatología en los casos en que esté indicada la cirugía, ¿no? El grado de obstrucción que produzca es una indicación quirúrgica, ¿ya? El estado funcional renal, obviamente, si tenemos un paciente con una hidronefrosis severa que está generando daño, entonces sí tiene que ir a operarse el paciente. No le vamos a dar pues inhibidores de la 5-alfa o alfa bloqueantes, ¿no? La clínica que refiere el paciente, bueno, entonces el tamaño prostático es importante para determinar si este procedimiento va a ir hacia RTU o hacia cirugía abierta. La cirugía abierta es la adenomectomía. Y en la adenomectomía anterior sí podemos hacer una resección total de la glándula prostática. Entonces, no de manera preventiva, pero cuando hay una hipertrofia prostática benigna, genera tumores mayores a nivel de la glándula prostática, se puede resecar esta glándula, ¿no? A pesar de que hemos dicho que no tiene nada que ver la hipertrofia prostática con el cáncer, pero en este tipo de cirugía se reseca casi la totalidad de la glándula, salvo el lóbulo posterior que algunas veces queda, ¿no? Muy bien. Entonces, el tamaño de la glándula prostática, volúmenes menores a 60 centímetros cúbicos de glándula prostática pueden ir a RTU, o sea, resección transuretral, endoscópica, ¿no? A través del meato uretral. Son cirugías, bueno, no son ambulatorias, los pacientes se quedan 3 o 4 días porque tras la RTU tienen que estar pues en irrigación continua, porque la resección, a pesar de que se genera cauterización, genera sangrado, ¿no? Entonces el paciente con hematuria puede generar coágulos y eso obstruir también la vía urinaria. Entonces estos pacientes están 3 o 4 días con irrigación continua, ¿no? Con una fole de triple vía
para evitar la formación de coágulos, ¿no? El tercer o quinto día se le está retirando y el paciente sale de alta. Entonces no son cirugías ambulatorias ese tipo, ¿no? A diferencia de la adenomectomía anterior, es así, a los 2 días el paciente se está yendo, ¿no? Porque no hay invasión ni a la luz uretral, ni a la vejiga, ni a la cavidad abdominal. O sea, el paciente en 3 días ya se está yendo a la casa. Y estos pacientes no necesitan irrigación, pues, ¿no? En la hiperplasia prostática benigna, las molestias urinarias están en relación con factores subjetivos, no. Hay una compresión extrínseca, ¿no es cierto?, que va a generar la glándula prostática a nivel de la uretra prostática. La infección agregada, no. La inflamación vesical, no se inflama la vejiga, no se inflama, es la glándula la que va a generar la obstrucción, el crecimiento de la próstata y el grado de obstrucción, ¿no? Como ya hemos visto, existen 3 fases: una fase compensatoria, en la cual el músculo vesical va a generar mayor presión, mayor contracciones o contracciones vigorosas para vencer la resistencia que se genera en la uretra prostática, ¿no? Asintomático en este momento, para pasar en la fase clínica, en la cual ya va a haber sintomatología. ¿Y cuál es el primer síntoma? Disminución del chorro miccional, ¿no? Y retención urinaria, retardo en la micción y retención urinaria, ¿no? Y luego viene la fase descompensada, en la que ya va a existir ya los síntomas de obstrucción urinaria, ¿no? Muy bien, entonces dependiendo del grado de obstrucción, ¿no? Ahora, el grado de obstrucción que se va a generar no va a depender del tamaño de la glándula, porque nosotros podemos tener al tacto rectal, por ejemplo, se puede palpar glándulas de tamaños mayores a 10 o 20 centímetros. Sin embargo, eso no va a determinar el grado de obstrucción, ¿no? Porque lo que se palpa en la periferia no significa que por dentro está haciendo la obstrucción, porque la periferia tiene otro componente, ¿no? O sea, no porque se palpe próstatas grandazas van a haber obstrucciones mayores, ¿no? No es así, no tiene relación, ¿no? ¿Cuál de los siguientes criterios se considera como absoluto para la intervención quirúrgica de la hiperplasia prostática benigna? Entonces, criterio absoluto: reflujo vésico-renal. Aquí ya tenemos una obstrucción probablemente total que esté generando este reflujo vésico-renal, ¿no? Entonces, esta sí es una indicación absoluta, ¿no? Infecciones urinarias a repetición, no. Hematuria. Generalmente las hipertrofias de próstata no van con hematuria. Muy pocas veces lo hacen. Disuria pueden generar en casos se asocia a una infección urinaria. Y polaquiuria, ¿no? Generalmente los pacientes a veces no refieren polaquiuria, sino refieren nicturia, ¿no? Y nicturia es la necesidad de ir orinas en la noche. Entonces ya, si usted, bueno, algunos familiares que veamos que van a orinar en la noche, si es que no han tomado mucho líquido, y hay que ir pensando en que están generando ciertos grados de hipertrofia prostática benigna, ¿no? Muy bien, entonces el reflujo vésico-renal, que nos puede llevar hacia una hidronefrosis, y esta hidronefrosis posteriormente a daño renal y luego a falla renal, ¿no? ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta respecto al cáncer de próstata? ¿Ya? Muy bien. Entonces recuerden que el cáncer de próstata, más del 90% son de estirpe adenoceados, es un adenocarcinoma, ¿ya? Y que tiene localización periférica. Entonces su incidencia aumenta desde los 50 años, sí, pero es más, ¿no? Generalmente se dice que son tumores de los ancianitos, 60, 70 años en adelante, es más la incidencia, ¿no? Mayor frecuencia en la raza negra que en la blanca, sí, se ha descrito eso, ¿no? Es un tumor sólido más frecuente del varón, sí, es el tumor sólido más frecuente en el varón, ¿no? Luego le siguen los tumores renales, ¿no? El 95%, más del 90%, son adenocarcinomas, es el estirpe que tiene las neoplasias de próstata, ¿ya? Los pacientes castrados desarrollan con más frecuencia cáncer de próstata, no es cierto? Es hormonodependiente, ¿no? Tiene mucho que ver con la liberación de andrógenos
el desarrollo del cáncer de próstata. Lo que no se ha asociado es a la presencia de factores infecciosos, litiasis, retenciones urinarias, nada, ¿no? Más se ha asociado a la presencia de estimulación hormonal al desarrollo del cáncer de próstata, un desequilibrio en este caso, ¿no? Entonces es un tumor hormonodependiente, ¿no? ¿Y cuál va a ser la clínica? Generalmente las neoplasias de próstata, el cáncer de próstata, los NM, siempre nos debemos de referir como NM. Bueno, estamos acá entre médicos y podemos hacer la referencia de CA o cáncer, ¿no? Pero siempre frente al paciente, cuando esté en el consultorio, siempre hagan referencia a la abreviación, o sea, neoplasia maligna, es un NM, hablamos así, ¿no? No podemos decir cáncer frente al paciente. Idealmente no, porque nuestro paciente se hunde también, ¿no? Entonces, siempre hablamos como un NM, para que nos puedan entender. ¿Qué pruebas de las citadas son las más fiables en la detección precoz del cáncer de próstata? Bueno, tenemos dos enzimas que se van a elevar una vez que sospechemos la presencia de un cáncer de próstata, ¿no? Y estas son la fosfatasa ácida y el antígeno prostático específico, el PSA. ¿Ya? De ellos, la fosfatasa ácida es la más antigua, ¿no? Es la que persiste inclusive por más de 5 días, pero que lamentablemente ya se va o se eleva cuando hay infección o la neoplasia está avanzada, cuando hay una progresión de la enfermedad recién se eleva, o sea, no sirve para como orientación y determinación del cáncer de próstata, pero en fases avanzadas, ¿no? El antígeno prostático específico sí, ¿no? Tiene un tiempo de poco más de vida, se puede determinar en procesos agudos, ¿no? Pero también, en caso de neoplasia, pero también se ha determinado que infecciones urinarias o traumatismos, ya sea sondaje o cateterismo, pueden hacer elevar el antígeno prostático específico. Entonces, ninguno es específico para el cáncer de próstata, salvo el PSA fracción libre, que se está utilizando últimamente para determinar que tiene un poquito más de especificidad, ¿no? Pero sin embargo, no. Entonces, ¿qué pruebas de las citadas son más fiables en la detección precoz del cáncer de próstata? Entonces, para el diagnóstico precoz, fosfatasa ácida no nos sirve porque se eleva ya cuando la lesión está avanzada, ¿no? Incluso cuando hay metástasis. El antígeno prostático específico tampoco nos orienta porque se puede presentar en otro tipo de problemas, ¿no? Traumas perineales, sondajes, cateterismos, ¿no? Entonces, como que no es útil para el diagnóstico precoz. De todos ellos, el tacto rectal, ¿no? Conjuntamente con el PSA, ¿no es cierto?, son las pruebas más fiables para hacer una detección precoz en el cáncer. Entonces, siempre el tacto rectal, y como les decía, el tacto rectal lo que nos va a permitir es, a través de la cara anterior del recto, palpar, ¿no es cierto?, en este caso el lóbulo posterior, o a veces cuando el crecimiento es irregular ya no se palpa ni los lóbulos laterales, ni el posterior, ni siquiera el medio, que tiene la consistencia de un istmo, sino se palpa toda una masa en la zona, ¿no? Y para sospechar neoplasia, la consistencia que debe tener es la de una consistencia ósea, ¿no? Como si palparan la mastoides de la persona, ¿no? Entonces, tacto rectal, de hecho, pues el saque para todo, ¿no? PSA también. Tacto rectal y ecografía abdominal. En realidad la ecografía abdominal no tiene mucha sensibilidad, sí la ecografía transrectal, que nos va a permitir determinar no la extensión, pero sí el volumen o el tamaño de la glándula prostática, ¿no? PSA y urografía intravenosa. La urografía intravenosa está dada para la evaluación de la vía urinaria, o sea, riñón, vejiga, uréteres, uretra, ¿no? Tacto rectal y fosfatasa ácida. El tacto rectal sí, la fosfatasa ácida no, porque se eleva en fases tardías ya de la enfermedad, ¿no? Cuando está extrapolada. Entonces, el PSA y el tacto rectal, ¿no?, son los indicadores fiables, por así decirlo, en la detección precoz del cáncer de próstata. Método diagnóstico que presenta mayor sensibilidad para detectar metástasis óseas. Bueno, el cáncer de próstata en su estadio 4 o 5 generalmente va a dar metástasis. El primer lugar donde va a dar metástasis va a ser a nivel óseo.
Y el primer lugar donde se van a localizar es lo más próximo. ¿Qué tenemos próximo a esa zona? La columna vertebral, ¿no es cierto? Entonces van a ser a la columna vertebral, luego a los pulmones, y luego al hígado y al cerebro, las zonas donde va a haber metástasis en estos pacientes. Generalmente a nivel de la columna lo que va a generar, a nivel óseo lo que genera es un sobrecrecimiento, tiene una acción osteoblástica, ¿no? Y en la columna, por ejemplo, puede generar síndrome de compresión medular, no tanto por el crecimiento de la tumoración o por invasión, sino que genera una proliferación osteoblástica a nivel del hueso, y si es en la columna esto va a generar un síndrome de compresión medular, y a veces estos pacientes en cuadros agudos o súbitos de dolor, ¿no? Pueden entrar a lo que se denomina la castración quirúrgica, ¿no? O médica, conjuntamente con la laminectomía, ¿no? La descompresión de la columna, de la descompresión de la médula a nivel de la columna vertebral, ¿no? Entonces, el método diagnóstico que presenta mayor sensibilidad para detectar metástasis óseas de resonancia magnética no nos sirve, ¿no es cierto? Tomografía nos sirve para determinar el volumen y la extensión, ¿no? Radiografía simple de tórax no nos servirá para hacer un estadiaje a ver si hay metástasis o no en la zona. Gammagrafía ósea, sí, esa es la que nos va a determinar la presencia de metástasis o no. Radiografía de columna vertebral no nos ayuda mucho. Actualmente ya los oncólogos están utilizando el famoso PET scan, ¿no? Para la determinación de la presencia de metástasis que no se determine en el momento diagnosticado del procedimiento, o cuando tenemos un tumor que sospechamos sea metástasis, buscando un primario en cualquier parte del organismo, ¿no? Entonces acá en Lima ya tenemos el PET scan, creo que ya hay dos lugares donde hace. Los costos a medida, igual que la tomografía o la resonancia, inicialmente los costos son altos, pero a medida que van viniendo la competencia se van mejorando, ¿no? Creo que está oscilando entre 5.000 a 6.000 soles el PET scan, pero te hace un buen diagnóstico, pues, desde la punta del cabello hasta la uña del pie, ¿no? Se basa en la glucosa radioactiva, ¿no? Entonces inyectan glucosa radioactiva y esta glucosa es captada por zonas o tejidos con metabolismo aumentado, hipermetabólicos, ¿no? Como sucede con las células tumorales que están en constante replicación, determinando las zonas de neoplasias o tumores primarios o metastásicos, ¿no? Entonces es un buen estudio. Y es global, pues, o sea, no dices un PET scan solo de tórax, o un PET scan de miembro inferior, o solo un PET scan de abdomen, sino es general, de arriba hasta abajo, te buscan todo, ¿no? Entonces la gammagrafía ósea con tecnesio 99 va a ser el que va a tener mayor sensibilidad para detectar metástasis óseas en estos pacientes, ¿no? Entonces dice, paciente recién diagnosticado de adenocarcinoma de próstata diseminado. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación a esta enfermedad? Diseminado. Dice, ¿la localización más frecuente de la metástasis es el hueso? Sí. Hemos dicho, ¿no es cierto? La columna en primer lugar, la columna vertebral. Y puede generar síntomas neurológicos de compresión medular. Y este paciente no solo va a resección, sino a laminectomías. Ahora, si estamos hablando de diseminado, probablemente estemos en un estadio 5, 4 o 5. Generalmente los estadios van, el estadio 1, que es una lesión dentro de la próstata sin extensión mínima, que tiene una sobrevida aproximadamente 10% en 5 años, ¿no? Que generalmente se hace el seguimiento, ¿no? Esto no va a dar, por ejemplo, induración de la glándula prostática porque es mínima, menos de 1 centímetro si no me equivoco. Luego viene el estadio 2, en la cual ya va a haber un crecimiento mayor a 1 centímetro, ¿no? El estadio 2 y el 3, el 2 con presencia de nódulos, 2A sin presencia de nódulos y 2B con presencia de nódulos, que es generalmente cuando se aplica la terapéutica, ¿no? Pero no hay extrapolación, o sea, en el estadio 2 la tumoración o el crecimiento no ha atravesado la cápsula prostática. En el estadio 3 ya va a haber extrapolación de la cápsula prostática, ¿no es cierto? En el estadio 4 ya va a haber compromiso de los órganos vecinos, y en el estadio 5 metástasis o diseminación de la enfermedad. Entonces, a partir del estadio
3, 4 y 5, y ya las indicaciones quirúrgicas están limitadas. 4 y 5 probablemente ya no tengan indicación quirúrgica, salvo se puedan hacer castraciones químicas, ¿no? Y en caso de afectación de la columna, como le digo, por compresión medular, la minectomía, ¿no? En las anteriores sí, la resección y el drenaje linfático de la zona, generalmente obturatriz, va a determinar un buen pronóstico en el paciente. Entonces, quirúrgico hasta el estadio 2. La localización más frecuente de la metástasis de hueso, sí. Las metástasis óseas suelen ser osteolíticas, no es cierto. Habíamos dicho que las lesiones que van a generar a nivel óseo van a generar una actividad osteoblástica, ¿no? Con la formación y agregación de tejido óseo que puede generar compresión en esta zona, ¿no? Pueden no existir síntomas obstructivos. Generalmente la neoplasia de próstata, a diferencia de la hipertrofia prostática benigna, no causa obstrucción. Muy pocas veces causa obstrucción. El síntoma que más va a causar va a ser hematuria, ¿no? Más que obstrucción. No es que no vaya a finalmente puede producir obstrucción, pero generalmente se va a presentar con hematuria micro-macroscópica, la mayoría de las veces, ¿no? El origen del tumor suele ser el lóbulo posterior o caudal, en realidad la parte periférica, ¿no? Toda la zona periférica es asiento de este tipo de lesión. Y generalmente lo que nosotros palpamos, ¿no? Y por ende el sitio de mayor afectación es el lóbulo posterior, porque nosotros tenemos acceso al lóbulo posterior a través del tacto rectal, ¿no? A través de la cara anterior del recto, ¿no? Es esencial para el diagnóstico la realización de una biopsia, de hecho, pues, ¿no? Podemos hacer una biopsia transrectal, ¿no? O una biopsia por congelación en el mismo acto quirúrgico para determinar. Generalmente se hacen biopsias transrectales para determinar la estirpe que tiene este tipo de lesiones, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta incorrecta es la B. Las metástasis óseas en el adenoma de próstata no suelen ser componentes, no suele tener componentes osteolíticos, ¿no?